Un excelente y maravilloso día, queridos hermanos. Qué placer volver a saludarles y saber que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha concedido la vida y la oportunidad de tener el espacio en nuestro tiempo para estudiar su palabra. En este devocional queremos iniciar orando para que Dios nos acompañe y nos dirija en el estudio de su palabra que vamos a tener. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por la vida, gracias por tus cuidados y por permitirnos un día más glorificar tu nombre a través de los cantos, a través de la oración y también estudiar tu palabra y aprender de ella. Oramos para que en este devocional sea tu Espíritu Santo el que nos hable al corazón y nos ayude a comprender tu mensaje, nos ayude a comprender tu voluntad y por sobre todo nos motive a vivirla. Oramos para que nos acompañes y también para que perdones nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este devocional, este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una matutina muy interesante, el Cristo triunfante se llama, y hemos estado estudiando temas que son importantes que comprendamos, temas necesarios también para nuestra salvación y que deberíamos tener en conciencia que nosotros somos creación de Dios, le pertenecemos a Él y que a Él es al que debemos obedecer. En los estudios anteriores hemos visto cómo Satanás se rebeló en el cielo, cómo ese ángel poderoso, a la vez hermoso y sabio, se rebeló en contra de su creador y asimismo trató de reivindicar lo que él decía y poner de lado lo que el Creador había establecido. Pero hemos estudiado también que Dios, los principios que Él ha establecido, no los puede cambiar ni el hombre, ni tampoco un ángel, y por consiguiente son principios eternos. Hoy vamos a estudiar, de acuerdo a la secuencia que hemos llevado, estudiaremos sobre la primera transgresión. Hay un título para el estudio de esta oportunidad y es La primera transgresión no se justifica. Por lo general, hermanos, el hombre siempre ha tratado de justificar lo malo que ha hecho, de poder presentar argumentos para que la culpa no recaiga sobre él. Se hacen cosas malas, se actúa de manera irracional en ocasiones y uno busca algún pretexto. Hay un famoso refrán, no sé si del lugar que ustedes nos sintonizan en esta oportunidad lo dirán, pero el refrán o el adagio dice: desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Porque el que hace algo malo va a buscar un pretexto, una excusa para decir: por esto pasó esto, por esto ocurrió esto otro. El hombre así ha venido siendo desde que desobedeció la orden que Dios había establecido. Ahora la pregunta es: ¿y esa primera transgresión tiene justificación? Eso vamos a estudiar. Quiero que iniciemos dando lectura a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 45, versículo número 12. De hecho, hermanos, Isaías capítulo 45 dedica desde el verso número 8 hasta el verso número 19 a hablar de Dios como el creador, a hablar de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó, de cómo es maravillosa la creación de Dios, de cómo fue establecida en perfección, pero también de cómo el mismo hombre se ha encargado de arruinar la creación de Dios siendo impulsado por Satanás. Isaías capítulo 45, versículo número 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos, dice el verso 11. Ahora pasemos al verso número 12. Yo hice la tierra. ¿Quién dice eso? Leí el verso 11 para entender que lo dice Dios. Yo hice la tierra, dice Dios, y creé sobre ella al hombre. Yo
mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En este verso nos queda claro, no hay duda alguna que el creador fue Dios. Queda de lado toda la teoría que venimos de la evolución, que venimos del choque allá en el espacio, luego se formó el planeta comenzó a formar vida, comenzó en forma de larva, eso fue creciendo, se fue desarrollando, fue evolucionando y llegó al mono y del mono al hombre. Eso, hermanos, es una teoría satánica. La Biblia nos explica, nos enseña y nos da puntual y directamente que el creador de todo fue Dios. Él creó, dice ahí, la tierra, creó al mismo ser humano que habita la tierra y creó todo el espacio, el cielo, todo lo existente. Fue creado y establecido por Dios. Lo que nosotros vemos, hermanos, no fue creado solo por ser creado. Dios no es un ser que va a hacer las cosas solo por hacerlas. Bueno, a ver qué me sale acá, a ver qué me sale allá. Dios no es así. Un famoso personaje en la historia dijo, Dios no juega a los dados. Lo que Dios no hace, lo que Dios hace no es por azar. No es a ver qué me sale, a ver qué resulta de esto. Dios todo lo hace perfecto, con planes definidos y establecidos. Y a la hora de crear todo, Dios también la creó con un propósito definido, con un plan establecido. ¿Cuál fue el plan de Dios al crear la tierra, al crear al hombre? Dice el mismo Isaías, capítulo número 45, el verso número 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ojo, no fue una explosión, no fue la evolución. Dios la hizo y la compuso. Y ahora vean lo que dice la narración del verso número 18. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice el verso. Dios, hermanos, es el creador. No hay duda de ello. No hay argumento que pueda tener más peso que el argumento que la Biblia nos enseña. La Biblia, hermanos, es el libro ideal, es el libro perfecto para que nosotros comprendamos la historia. Tanto lo que ha pasado como la historia que está en el porvenir, la historia que todavía no ha ocurrido. La Biblia nos enseña eso, nos enseña el pasado, la historia que ya ocurrió, nos enseña la parte en la que nosotros vivimos, el presente, y nos habla del porvenir, nos da a conocer cosas maravillosas. Y la Biblia, así como nos da a conocer la historia, nos enseña que el creador, el principio de todo, es Dios. Él creó el universo. Ahora, viene este detalle. Como creador, como hacedor de todo, si Él lo hizo, Él tiene la autoridad y el derecho de poner las reglas que Él quiera. Quizás suene, hermanos, pesado lo que estoy diciendo, pero es que es una realidad. Si Dios creó esto, Dios tiene el derecho y la autoridad de decir, estas son mis reglas, las van a respetar. Toda persona que ha hecho un invento, lo ha patentado, él decide qué hacer con su invento. Mientras él vive, él decide lo que hace. Él decide, hermanos, si lo vende, si no lo vende, si le da la patente a una empresa, algo. Si él decide lo que va a hacer. Es un invento que él ha hecho y por lo tanto él decide qué hacer con él. En este caso, Dios creó todo lo que existe. Por lo tanto, él gobierna por sobre todo. Él manda por sobre todo. Y si él pone leyes, pone reglamentos, a él le corresponde. Y a toda su creación le toca respetarlo. ¿Por qué mencionó esto? Recuerden el tema.
El tema en el que estamos meditando en esta oportunidad es: la primera transgresión no se justifica. Cuando Dios creó al ser humano, es algo maravilloso, hermanos, porque el don inspirado nos dice, quiero leer esto. La matutina, el Cristo triunfante, la que estamos leyendo, el tema correspondiente para este día. Todo el cielo se interesó profunda y alegremente en la creación del mundo y también en la creación de Adán y Eva. Los seres humanos constituían un orden distinto. Fueron creados a la imagen de Dios y fue la voluntad del Creador que poblara la tierra. Debían vivir en estrecha comunión con el cielo, recibiendo y asimilando el poder de la gran fuente de poder. Sostenidos por Dios, habrían de vivir libres de toda mancha de pecado. Todo el universo, el cielo, compuesto por millares de ángeles, estuvo observando cómo todo en la creación fue puesto, fue establecido. En el devocional anterior hablábamos un poco sobre cómo Dios utilizó 6 días para crear todo y 1 para descansar, para reposar. En este caso, hermanos, cuando toda la obra de la creación se estaba realizando, los ángeles en el cielo estaban observando con atención, con alegría, estaban observando con entusiasmo la creación de todo lo que estaba haciendo Dios. Observaron la creación de los árboles, observaron cómo en el planeta se iluminó cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. Observaron cómo la inmensidad de agua que llenaba el planeta fue separada y surgió la parte seca. Observaron cómo los animales fueron creados a la palabra de Dios. Y también con profunda atención observaron cómo el hombre fue creado por Dios. Cómo Dios tomó del polvo de la tierra y comenzó a moldear a lo que iba a ser la corona de la creación en la tierra. Lo que iba a coronar la obra de crear en este planeta. Observaron cómo formó a aquel ser. Observaron cómo sopló en su nariz aliento de vida y cómo el hombre llegó a ser un ser viviente. Pero eso también lo observó alguien más. Alguien que había sido un ser especial en el cielo, pero que se había revelado. Satanás lo observó. Y al observar, él vio, hermanos, algo diferente en el hombre. Mencionaba el párrafo, fue hecho diferente a toda la otra creación. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El libro de Isaías, que es lo que le hemos leído al inicio, solo que en el capítulo número 14, verso número 14, muestra el anhelo de Satanás. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás anheló, deseó y peleó por llegar a ser semejante al Altísimo. No lo logró. Y cuando el ser humano fue creado, él observa y escucha las palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué él, siendo un ser maravilloso, no pudo alcanzar la imagen de Dios? Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo motivó a algo. Sigo leyendo el párrafo. Pero Satanás estaba decidido a echar por tierra el plan de Dios. Ni debiéramos intentar comprender los motivos por los que el ser más cercano a Cristo en los atrios celestiales introdujo la envidia y los celos en las huestes angelicales. Les comunicó a muchos su insatisfacción y hubo una guerra en el cielo que culminó con la expulsión de Satanás y de sus simpatizantes. No necesitamos concentrar nuestra mente a fin de desentrañar la razón por la que Satanás actuó como lo hizo. Si hubiese una razón, habría una excusa para el pecado, pero el pecado no tiene justificación alguna. No hay razón por la que los seres humanos transiten por el mismo terreno que anduvo Satanás.
¿Por qué debemos comparar la rebelión con Satanás con la desobediencia del hombre? No se puede explicar cómo. Hoy el hombre dice, como Adán y Eva, si acababan de ser creados, acababan de salir de las manos del Creador, ¿cómo pudieron seguir lo que Satanás les dijo? ¿Por qué le hicieron caso? Si eran perfectos. Es algo que no podemos explicar. En su momento, Dios mismo se encargará, si nos salvamos, cuando estemos delante de su presencia. Literalmente, Él nos lo va a explicar. Mientras tanto, no lo entendemos. ¿Cómo se originó la maldad en Satanás? Tampoco lo entendemos ahora. Sabemos qué pasó. Sabemos qué ocurrió. La Biblia nos dice cómo iba ocurriendo eso, pero no cómo se originó. Lo que sí entendemos es, hermanos, la transgresión, la rebelión, no tiene justificación, no tiene excusa que valga. ¿Por qué menciono esto? Satanás, con su rebelión, no podía justificarlo. No podía decir, no, por esto yo hice lo otro, por esto ocurrió esto. Señor, tienen la obligación de perdonarme porque debido a esto ocurrió esto. No tenía justificación ni excusa alguna para decir, hice esto malo por esto y por esto. El pecado no se puede justificar. Y en el caso de Adán y Eva, habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás viene delante de ellos, lo llegó a tentar y lamentablemente el ser humano desobedeció a Dios. El ser humano vino a desobedecer lo que Dios había establecido. Hoy no nos enfocaremos en la parte de la plática de Satanás con Eva. Eso ya va a llegar un devocional en el que vamos a hablar de eso. Precisamente a mí me toca también hablar de ese devocional. Pero hoy queremos enfocarnos en esto, hermanos. Cuando Satanás logra hacer que Adán y Eva desobedezcan a Dios, Satanás quería justificar la rebelión que él había hecho. Pero menciona el párrafo, la transgresión no tiene justificación, y ese mismo sentimiento lo transmitió al hombre que al igual que él desobedeció a Dios. ¿Cómo comprobamos que el hombre trató de justificar? Génesis capítulo número 3 nos da la narración de cuando Dios viene al huerto del Edén. Ya el hombre había desobedecido, y cuando Dios comienza a llamar, ¿dónde estás, Adán? Y Adán ahí escondidito, Señor, me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso estoy aquí escondido. Cuando Dios le pregunta, ¿con qué has comido de lo que yo te dije que no comieras? Porque no deberías saber que estás desnudo a menos que hayas comido de lo que yo prohibí que comieras, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Fruto literal. Lo puntualizo, fruto literal. Cuando sucede eso, el hombre trata de justificar la transgresión. Adán dice, la mujer, ella tuvo la culpa. Yo me justifico, yo me lavo las manos, yo no tuve la culpa. Ella me vino a tentar y por ella caí. Y cuando llega donde la mujer, ¿qué has hecho, mujer? La serpiente trató de justificar lo malo que había hecho, culpando a alguien más. Hermanos, el pecado no tiene justificación. Satanás, lo he mencionado anteriormente, Satanás puede poner una tentación, puede poner una prueba, pero jamás me puede obligar a que yo decida hacerlo. La decisión es personal. Tenemos el libre albedrío. Yo decido qué hago y qué no hago. Así que, hermanos, no hay excusa, no hay justificación para el pecado. Lo que Eva hizo no tiene justificación. Fue engañada, pero desobedeció a Dios. Y la desobediencia no tiene justificación. Adán, por amor, por lo que haya sido, desobedeció a Dios. Tampoco hay justificación. Satanás fue el tentador, se rebeló en el cielo también. No hay justificación para ello.
Rebelión es rebelión, transgresión es transgresión, pecado es pecado. Hermanos, es el hombre que trata de justificar por el hecho de amar, de querer lo malo, de que le guste y le atrae lo malo. Uno trata de justificar lo malo. Delante de Dios no hay excusa que valga para mi mal comportamiento. Hago lo malo, no tengo excusa. Yo decidí hacerlo. Hago lo bueno, qué bendición. También yo decidí hacerlo. Dios pone el deseo. Satanás pone la tentación. Eres tú y soy yo el que decido qué hacer y qué no hacer. Hermano, termino leyendo este párrafo. Luego de ser expulsado del cielo, Satanás decidió establecer su reino en este mundo. Por su medio, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Al escuchar su versión tergiversada de Dios, Adán cayó desde su elevada posición y un diluvio de aflicciones se derramó sobre nuestro mundo. La transgresión de Adán no tiene justificación. Dios había hecho provisión para satisfacer todas sus necesidades. No necesitaba nada más. Solo se estableció una prohibición y Satanás usó esta limitación con el fin de diseminar sus sugerencias malévolas. Así que, hermanos, una restricción trajo tanta desgracia al mundo y no se puede justificar. Se hizo, se hizo. Hay que afrontar las consecuencias. Ahora, en nuestra vida es igual. Lo que hacemos, se hace, hay que afrontar las consecuencias. Por eso, hermano, hay que pensar bien lo que hacemos. Adán y Eva, una desobediencia, una transgresión, toda la desgracia que ha acarreado a la humanidad. En tu vida, hermano, puede hacer que no hagas tantas cosas malas. Con una que hagas, esa una no tiene justificación. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que rogarle que Él nos perdone y no volver a hacerlo. Así que, hermano, no olvidemos, el pecado, la transgresión no se puede justificar. Esta temática, hermanos, es una secuencia. Si Dios nos permite, en el siguiente devocional hablaremos más sobre esto, sobre qué pasó con Adán y Eva, cómo se fueron desarrollando, todo eso lo vamos a estudiar. Hoy llegaremos hasta acá esperando que esta parte la hayamos comprendido. El pecado, lo repito, no se puede justificar. Que el Señor nos ayude a comprender eso, a asimilarlo y a no cometer el pecado. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre, que moras en el alto cielo, gracias nuevamente por la vida. Gracias porque en este día nos has permitido estudiar tu palabra. Oramos para que nos ayudes a comprender que todo lo malo que hacemos trae consecuencias y que debemos preocuparnos por honrar y glorificar tu nombre a través de la obediencia a tu palabra. Padre bendito, ayuda a tu pueblo a obedecer. Ayuda a la humanidad a comprender tu verdad y a entender que no debemos seguir los lineamientos del enemigo, sino tus lineamientos que son eternos. Guárdanos, perdónanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a los que nos han acompañado en este devocional. Les esperamos cada mañana con los devocionales que van basados en la palabra de Dios. Por lo demás, un excelente y maravilloso día para todos. Que el Señor pueda bendecirles.